Hola, hace tiempo que no hago receta de cuchara y ahora para este frío que ya estamos en otoño viene de perlas. Les voy a hacer un guiso de calamares con almejas y papas para chuparse los dedos. Los ingredientes son muy sencillitos. Vamos a usar papas, zanahoria, una cebolla, el puerro que no debe de faltar. Por supuesto después pues pimentón, azafrán, pimienta y los mariscos. Comenzamos picando la cebolla. La vamos a cortar como en unos cubitos, no importa que sean un poco irregulares. Del puerro vamos a utilizar el tallo, la parte más blanca, y lo vamos a cortar en rodajitas. Los ingredientes con todas sus cantidades al final del vídeo. Y la zanahoria la vamos a cortar más pequeñita, porque al ser más dura, así facilitamos a la cocción. Los 2 dientes de ajo los vamos a cortar en cubitos. Y las papas sí las vamos a cortar procurando que sean del mismo tamaño para que se cocinen pareja, no nos queden unas blandas otras duras. Las cortamos más o menos según el tamaño, pues en 4, 5 partes. Una olla, vamos a poner un chorrito de aceite de oliva, pues en un equivalente a unas 2-3 cucharadas. Y ponemos el ajito a sofreír. Esto lo vamos a hacer a un fuego medio. 30 segunditos el ajo para que aromatice el aceite. Y agregamos la cebolla y el puerro. Voy a poner a fuego medio alto, porque lo que quiero es que aparte que se sofría, se ponga como tostadita, sin quemarse. Vamos a tener 3 minutos. Los calamares así enteros los vamos a meter también para que se sofrían junto con estos primeros vegetales y suelten, adquieran el sabor de la cebolla y el puerro y al mismo tiempo pasen el sabor los calamares a este sofrito. Ya les digo, un fuego fuerte, medio alto, hasta que veamos que estén un poco doraditos los calamares. Pasado el tiempo y que han agarrado un poco de colorcito los calamares, sobre todo lo que han hecho es soltar sustancia, los vamos a retirar aparte. Agregamos la zanahoria y ahora sí lo ponemos a un fuego medio, medio bajo. Y ahora es cuando vamos a poner los condimentos, como una cucharadita de pimienta, sal, una cucharadita de pimentón dulce o picante, si les gusta el picante. Mezclamos bien. Ya está oliendo y con la pasada que le dimos a los calamares, ya huele a calamares. Esto es un guiso que es una maravilla, es una delicia. Agregamos tomate triturado, 2 o 3 cucharadas, eso es a gusto de cada quien. Yo le voy a poner 3. O pueden también rallar un tomate maduro pelado. Y lo vamos a sofreír. A un fuego medio bajo estamos ahora. Ahora agregamos medio vasito de vino blanco y vamos a dejar que evapore el alcohol. Con 1 minuto es más que suficiente. Ahora agregamos 1 litro de caldo, puede ser caldo de vegetales, caldo de pescado. Yo estoy utilizando un caldo de vegetales ahora. O si no tienen ningún caldo, pues agua también. Y esperamos que rompa a hervir. Una vez que está hirviendo, en un cuenquito con agua les recomiendo, he puesto unas hebras de azafrán. De ponerlo 20 minutos, media hora a remojar en agua fría. Así suelta más el color y el sabor. Se lo agregamos. Y ahora lo vamos a tener a fuego medio bajo, tapadito, unos 10 minutitos, porque quiero que suelte el azafrán su sabor y los demás vegetales, todo lo que hemos echado, el vino, todo. Tapamos y 10 minutitos. Los calamares que habíamos pasado antes, pues los vamos a cortar en anillos. Y los seguimos reservando.
Y las cabecitas o patitas, esas sí no las pasé por el sofrito, pero van a ir también. Y ahora, una vez que ha ablandado la zanahoria y ha cogido el sabor todo, vamos a triturarlo para hacer una salsita espesa. Y una vez bien triturado todo, ahora vamos al siguiente paso. Primero probamos a ver cómo está de sal, por si hace falta rectificar. Está bien. ¡Qué sabor tiene, por Dios! Bueno, ahora agregamos las papas. Y las tenemos que cocer en esta salsa. Sabe muy bien que la papa absorbe todo y también la sal. Así que luego rectificaremos otra vez si es necesario. Aquí lo vamos a tener a fuego medio bajo, tapadas, unos 10 minutos y vamos pinchando a ver qué tal van. Pasado los 15 minutos, agregamos los calamares, tanto los que cortamos como anillos, como las cabecitas con sus patitas. Y aquí lo vamos a tener cociendo unos 10 minutitos más, así se nos termina de hacer las papas y suelta el calamar ya su sabor final y terminan también de hacerse. Tapamos y seguimos a fuego medio bajo. Bueno, ya ha pasado el tiempo casi, vamos a comprobar cómo están las papas. El cuchillo entra facilito, o sea que ya un minuto o menos. Es el momento entonces de agregar las almejitas, porque como se hacen tan rapidito y lo que queremos es que suelten más que nada el sabor, así que las vamos a tener 5 minutos o menos a un fuego bajito mínimo y tapado. Lo he dejado 3 minutos. Esto huele que es una delicia. Pues bien, apagamos, tapamos y vamos a dejar reposar 5 minutos antes de servir. Y ahora miren, yo quiero que vean esto. Es que huele, si se pudiera oler, miren qué maravilla. Y esto es un plato, señores, para el otoño y el invierno, que aparte de delicioso, es lo ideal. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Tú prueba. Es un plato de cuchara para otoño e invierno. Para otoño. Mira, un calamar. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Es que les soy sincero, es la primera vez que lo hago. No lo había hecho hasta ahora. Había hecho con carne, con pollo, con pescado, con salmón también queda muy bien. Pero no se me había ocurrido nunca con calamares y almejas. Rico, a ver, dame un poco a mí. No. Dame un poquito, dame un poquito. Dolores, ¿tú quieres? Bueno, con esta imagen, nosotros deleitándonos con este plato tan rico, espero que la hagan. Tengo el brazo malo. Porque les va a gustar muchísimo. Tengo Algo el brazo distinto. malo. Espero vuestras condolencias. Tengo el brazo malo. Está lesionada. Tiene un problema de hombro. Bueno. Mira. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Da igual. Nos vemos en el próximo vídeo cocinando con Claudio. Un besito muy grande. Tengo bien. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. No me tapes. Adiós. Adiós.